Ok. Buenas noches, compañeros. El día de hoy estaremos realizando un conversatorio acerca de la esquizofrenia y los trastornos relacionados. Como bien saben, somos el grupo número 5 y está conformado por Moreira Bravo Yaritza Mercedes, Ocampo Germania, Mero Espinosa Alex, eh, Paulina Bravo, Gemma Molina, Dayana Conchi y quien les habla, Caterina Vera. A continuación va a intervenir mi compañero Alex Mero y les va a hablar un poco más acerca de la esquizofrenia. Eh, sí, buenas noches con todos, con el licenciado Armando. Eh, Efectivamente, el tema que nos tocó es la esquizofrenia, un tema muy controversial en el ámbito social y en el ámbito de salud mental. Para lograr entender a la esquizofrenia es necesario hablar de su origen, de la naturaleza de su palabra, como es la etimología. Como sabemos, la esquizofrenia se caracteriza por comportamientos sociales inusuales y por una incapacidad de distinguir de lo real de lo irreal. La esquizofrenia proviene de la raíz esquisto, que significa escindir, desgarrar y separar. Y la raíz de la palabra pernia o pernos proviene del griego, que significa pensamiento. Estas palabras unidas refieren a la separación mental del mundo considerado real para la creación de la imaginación o de otro. A su vez, también para comprender más acerca de la esquizofrenia, traje algún concepto que logre abarcar con todo el significado. Entre ellos me encontré con el portal de Mayo Clinic, en el que afirma que la esquizofrenia un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocarse por combinaciones de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento, que afectan el funcionamiento diario y que puede ser incapacitante. Como ya lo dije, las personas que padecen esta enfermedad, si bien es cierto, esta no tiene una cura, se podría decir que es de por vida. Si esta tiene un tratamiento adecuado y oportuno, puede tener pronósticos alentadores a un largo plazo. Siguiente diapositiva. Para lograr entender a la esquizofrenia es necesario entender el contexto o el entorno de cómo y por qué se desarrolla esta. Para ello traje alusión a estos datos de la OMS, en el que dice que la esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, pero esta no es muy común como otros trastornos mentales. Sin embargo, esta es más frecuente en hombres que en mujeres. Como lo vemos en la gráfica, más de 12 millones de hombres, a diferencia de las mujeres, que son 9 millones. Asimismo, los hombres desarrollan la esquizofrenia a una temprana edad. Hablan de que la edad promedio es de 20 a 30 años, en donde se desarrolla la esquizofrenia. La esquizofrenia se la asocia con una discapacidad considerable y puede afectar el desempeño educativo y laboral. Otro dato que trae alusión es el hecho de que las personas con esquizofrenia tienen entre 2 a 2,5 probabilidades de morir a temprana edad, que el conjunto de la población, entre comillas, llamémosla normal. Y esto se debe o generalmente se da por temas de la salud, porque ellos padecen muchas enfermedades físicas, traen enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Otra de los datos que trae alusión es sobre que se ha identificado que en muchas investigaciones se considera que la esquizofrenia no se da por un único factor, sino por la interacción entre la genética y una serie de factores ambientales. Entre ellos puede constar los factores psicosociales, que también pueden contribuir con la esquizofrenia.
Si bien es cierto, el tema de la esquizofrenia puede traer un tema muy amplio en el tema de la salud. Sin embargo, nuestra carrera está orientada hacia otros aspectos, como es el defender los derechos humanos, el tratar de dar, de dar una vida digna en condiciones buenas a personas en vulnerabilidad. Es por ello que esta minoría o esta mayoría de personas que padecen este trastorno mental sufren mucho lo que son la violencia de los derechos humanos y corren mayor riesgo de ser discriminados, sobre todo en lo que son las instalaciones de salud mental, en las comunidades, por lo que esta enfermedad es muchas veces estigmatizada y genera mucha discriminación que a su vez puede limitar el acceso a la atención sanitaria general, a la educación, a la vivienda y al empleo. Sin embargo, existe una respuesta de la OMS y de la ONU. Eh, Entre ellos consta el programa de acción de la OMS, que intenta superar la brecha de la salud mental, puesto en marcha en el 2008, en el que apoya las orientaciones a los instrumentos, métodos y capacitaciones basado en datos científicos para aplicar los servicios en países, sobre todo en países con escasos recursos. Centra un conjunto de prioridades de trastornos y orienta de forma íntegra a fortalecer la capacidad hacia los proveedores de la atención de salud no especializada. Y hago un pequeño énfasis en esta parte, puesto que me parece muy importante, ya que la OMS no solo intenta capacitar a las personas que se especializan en estos trastornos, sobre todo con la esquizofrenia, sino más bien que intenta culturalizar, enfocar sus métodos a capacitar a personas que no se especializan en esto, con el fin de acabar con la discriminación, con el fin de erradicar un poco la estigmatización que hay hasta a estas personas. Un proyecto de la OMS, el Quality Ride, este es puesto en marcha en el 2013 hasta el 2020, en el que tiene como objetivo mejorar la calidad asistencial y el respeto a los derechos humanos a los establecimientos de la salud mental y asistencia social. Gracias. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia. Es importante reconocer todos estos síntomas lo más antes posible. La esquizofrenia se dice que por lo general se desarrolla entre los 16 y 30 años, claramente después de tener un primer episodio de psicosis. ¿Qué es un episodio de psicosis? Es como un trastorno que afecta a la mente, es un trastorno mental y es prácticamente cuando se pierde el contacto de lo que es real. Los síntomas de la esquizofrenia pueden ser diferentes entre una persona u otra, pero generalmente se dividen en tres categorías principales los síntomas. Tenemos los síntomas psicóticos. Incluyen cambios en la persona, en la forma en la que piensa, en la que actúa, en la que siente y también en cómo percibe el mundo. Por lo general, estas personas distorsionan toda acción, toda cosa que tienen hacia ellos. Dentro de estos síntomas psicóticos está el punto número 1, que es como las alucinaciones. Este es cuando una persona oye, ve o siente cosas que no son reales, como por ejemplo, a veces suelen oír voces, a veces piensan que están con alguien en la habitación porque escuchan voces o que les están contando algo o que les están diciendo anda, haz algo. Otro síntoma psicótico son los delirios. Estos son como creencias fuertes que no son ciertas y para las personas que no tienen esquizofrenia o no sufren de esquizofrenia, esto es como estas creencias pueden llegar a ser ilógicas o irracionales, como por ejemplo que alguien que los está cuidando les quiere hacer daño
o que cualquier persona que se les acerca o les saluda o los quiere ayudar les están generando daño. O si no, también de cualquier realidad sacan como algo irreal, como por ejemplo, me vino a visitar mi familia y no, todas esas personas no son mi familia, son personas extraterrestres, yo los vi que los vinieron a ver, que los fueron a dejar, etcétera. Esos son los delirios. Hay otro síntoma psicótico que se llama trastorno del pensamiento. Este es como una forma de pensar inusual o ilógicas en cuanto a organizar ideas y en hablar. Por ejemplo, estamos hablando de ciencia y ellos terminan hablando de inglés. No organizan bien sus ideas ya que tienen un trastorno de pensamiento. El otro es el trastorno del movimiento. Este presenta movimientos corporales anormales. Muchas veces son voluntarios y otras veces son involuntarios. O pueden ser movimientos lentos o movimientos reducidos. Tenemos otros síntomas que son los síntomas negativos. Este es sobre la pérdida de motivación. Las personas que sufren o que tienen esquizofrenia pierden la motivación de hacer muchas cosas. También no disfrutan de las actividades diarias. Por ejemplo, lo que solían hacer antes, como por ejemplo yo me dedicaba al arte, ya no lo disfrutan, ya no disfrutan de eso. El aislamiento social. Si bien es cierto, pueden llegar a tener una vida en lo que puede llegar a ser normal si se están tratando constantemente, si son personas ahí con los tratamientos. Pero muchas veces por estos episodios que ellos tienen, se aíslan de las personas o muchas veces las personas se aíslan de ellos. La represión emocional, ese también es un síntoma negativo, ya que nunca se sabe a ciencia cierta si están bien, si están tristes, si están felices, si están enojados, etc. Otro síntoma negativo es la catatonia. La catatonia es un síndrome que se desarrolla en la esquizofrenia y es caracterizada por el negativismo o por la oposición. Y es más la oposición, como yo me opongo a hacer esto, me opongo a tomar la medicina, me opongo a usar esta ropa, me opongo a leer, me opongo a hacer muchas cosas. Y dentro de la catatonia se desarrolla la catalepsia, que es inmovilidad o rigidez del cuerpo, que esto ya más bien es un trastorno nervioso. Tenemos otros síntomas que son los síntomas cognitivos. Estos son la atención, la concentración y la pérdida de atención, la pérdida de concentración y la pérdida de memoria. Estos síntomas pueden afectar en una conversa, les puede afectar cuando ellos quieren aprender o también para recordar ciertas cosas. Les afecta para tomar ciertas decisiones en su vida. Digamos, están en la clase porque son personas que pueden llegar a tener una vida casi normal, entonces pueden asistir a una institución si es que, como les dije antes, si tienen un tratamiento muy rígido y lo siguen al pie. A veces lo que aprenden en ese mismo día, muy probablemente lo olviden ese mismo día. Como no tienen, o sea, como tienen pérdida de concentración, no guardan la información y se suelen perder de cosas importantes también por estos síntomas. A continuación, mi compañera. Ok, les voy a hablar sobre la esquizofrenia y trastornos relacionados. La esquizofrenia y trastornos relacionados abarcan lo que son trastornos que suelen entrar en lo que es la categoría de la psicosis, y aquí aparece afectada lo que es la experiencia que tiene la persona con su realidad y con la relación que tiene con el entorno. También aquí se ve alterada lo que es la capacidad que tiene el individuo para pensar y para hablar con coherencia. Además, también existe esta tendencia de que sufren experiencias que son tormentosas y aterradoras. La siguiente diapositiva. Ok, dentro de los trastornos que se relacionan con la esquizofrenia tenemos el trastorno delirante.
Este trastorno delirante es un trastorno psicótico que se caracteriza por que se presentan una o más ideas delirantes, pero no presentan alucinaciones ni alteraciones del lenguaje o del pensamiento, y tampoco conlleva un deterioro de la personalidad. Estas suelen aparecer en lo que es la edad media o avanzada de la vida de las personas, pero algunas veces se cree que este trastorno delirante aparece por las creencias que se dan sobre las deformaciones del cuerpo, y también puede surgir al inicio de la madurez de la persona. Aquí se puede abarcar lo que es la etiología, que es la etiología, es la ciencia que estudia las causas de algunas enfermedades. En este caso, las causas que se creen que generan el trastorno delirante es que en este caso son un poco clarificadas, que aparecen lo que son avances de la genética molecular, pero aún no se han permitido crear o postular nuevas hipótesis para crear opciones prometedoras para los pacientes que tienen este trastorno delirante, que en la mayoría de los casos reciben un diagnóstico sobre cómo se presenta la paranoia. En este aspecto, el trastorno delirante se genera un tratamiento donde se pretende dar tratamiento psicológico, ya que esto podría ayudar a controlar los síntomas, y lo que se realiza es se debe acudir a un psicólogo clínico, y lo que debe hacer es acudir a una terapia cognitivo-conductual, el cual se encuentra focalizado en los cambios de las creencias delirantes que tiene la persona, para así poder indagar un poco más en sus efectos psicológicos y emocionales y en los comportamientos que tiene la persona. El segundo trastorno que aparece relacionado con la esquizofrenia es el esquizofreniforme. Este aparece en 1939 y fue introducido por Gabriel Langsberg, el cual hizo referencia a un grupo de pacientes que tenían un perfil sintomatológico que era compatible con los síntomas que tenía una persona esquizofrénica. Pero en este caso se generó un diagnóstico un poco más evolutivo y se presentó de una manera más, podría decirlo en este caso, benigno, no tanto maligno, sino benigno. En este aspecto, la etiología presenta, o sea, las causas de la enfermedad presentadas son que se dividen en esquizofrenia reactiva y en esquizofrenia procesual. La esquizofrenia procesual vendría a ser la que presenta el peor pronóstico, y la reactiva es aquella que se presenta por psicosis reactiva o psicogenética. También aquí aparecen diversos delirios, ya sea por desorganización conceptual o por el comportamiento alucinatorio de las personas o por contenidos de pensamientos y posturas que tiene la persona a lo largo de su vida. También la diferencia de la esquizofrenia con la esquizofreniforme es que esta puede durar de 1 a 6 meses. Y los tratamientos el tratamiento que se le puede dar a los pacientes es que están en un diagnóstico de cambio libre, donde el tratamiento no necesariamente necesita un antipsicótico para lograr calmar un poco la enfermedad o curarla, por decirlo así. El tercer trastorno que aparece es el trastorno psicótico compartido. Este es un trastorno mental que está caracterizado porque se desarrollan síntomas psiquiátricos en el cual un individuo, por ejemplo, si yo soy una persona que conozco a alguien que tiene una enfermedad mental, yo me podría considerar, podría estar tan apegada a esa persona que podría generar un trastorno psicótico compartido, porque esto se da de acuerdo a la cercanía que tiene con esta persona, que podría ser, como me estoy poniendo de ejemplo, la relación que tengo yo con la persona que tiene la enfermedad mental. Podría inmiscuirme tanto en el tema que podría resultar afectándome deliberadamente la condición de la otra persona. Dentro de la teología, un autor llamado Alexander Gradnik menciona que existen 4 subdivisiones para poder conocer lo que son las causas del trastorno psicótico compartido. La primera es que muchas veces los delirios de un individuo psicótico son transferidos de un individuo a otro, como ya les mostré el ejemplo. La segunda es que aparece simultáneamente una psicosis idéntica en 2 personas que están predispuestas o que pasan juntas. La tercera está la transferencia de delirios que se da de una persona a otra, pero que esta puede variar dependiendo del tiempo, y que a lo largo del tiempo la persona que no tiene la enfermedad mental puede, puede terminar con esta relación y puede cambiar su estado mental.
Y el último, que el cuarto subtipo en este trastorno psicótico compartido es que se desarrollan nuevos delirios en la persona que está bajo la influencia de la otra persona que es delirante o que ya ha sido diagnosticada con una enfermedad mental. En este caso, el tratamiento que se da a conocer es que probablemente es importante que se dé una separación del grupo o de la persona con la otra persona que tiene la enfermedad mental para que así se logre dar una disminución en lo que son los síntomas de la persona y la interacción cese, o sea, como que se calme. Por ejemplo, si una persona cree que le está afectando deliberadamente o que de tanto estar con esta persona que tiene esta enfermedad mental puede generar también él quizás los mismos síntomas y se siente mal, esta persona lo que tendría que hacer es tratar de alejarse un poco, esperar a que pase para que no, porque muchas veces las personas creemos que al tener una enfermedad, eh, por ejemplo, me imagino que a todos les pasó un ejemplo que tal vez no tiene nada que ver, pero con el coronavirus. Todos pensaban que, aunque sí es una enfermedad que se transmite, pero puede ser que afecte un poco, porque al momento que tú ves a una persona enferma mentalmente, tú puedes decir, también puede estar pasándome a mí, me estreso esto y lo de aquí y lo de allá, y puede afectar un poco. Y ese es el tratamiento que se está dando en este aspecto, porque se da a conocer o se le dice a la persona que tiene que como que tomar un poco de distancia para que no se vea afectado. Y el último trastorno que se asocia con la esquizofrenia es el trastorno de identidad eh, disociativo o anteriormente conocido como trastorno de la personalidad múltiple. Esto se da porque el individuo diagnosticado presenta diferentes personalidades. En muchos casos tienen como lagunas mentales y acontecimientos que ha vivido que en realidad no recuerda. Aquí existen dos formas de trastorno de identidad disociativa, que son la de posesión, en el cual las personas que tienen esta identidad para los demás son notoriamente diferentes, y la de no posesión, que la persona que tiene este trastorno de identidad puede sentir que no es dueña de sí misma y se puede convertir solo en una observadora de su propia vida, por decirlo así. La etiología o la causa de este trastorno de personalidad es que se presenta después de haber vivido un trauma emocional que se genera en la infancia, ya que la infancia es el momento en el que las personas se van desarrollando y pueden adquirir estos eventos traumáticos que pueden repercutir a lo largo de su vida. Eh, Dentro del tratamiento que aparece es que se debe generar o se pretende generar una relación armoniosa entre las personalidades que tiene la persona para que logre llevar una vida estable. También otro punto es negociar las relaciones entre las identidades, porque hay incluso creo que hay una película sobre una persona que tiene como más de 27 personalidades y lo que se hace es tratar de negociar las relaciones entre las identidades para que la persona pueda vivir una vida estable. Y la última, que es estabilizar las emociones intensas, tratar de no ahondar mucho en lo que es la emoción que afectó a la persona, sino que tratar, como le dije anteriormente, de estabilizar. Podría poner un ejemplo de esto, es que yo en una ocasión me leí un libro que trataba sobre una chica que su familia había fallecido y ella era la única sobreviviente. Decían que era una especie de asesino en serie que había asesinado a su familia, pero en realidad al final nos dimos cuenta, o al final cuando terminé de leer el libro, en realidad la chica lo que tenía era un trastorno de personalidad múltiple. Ella había creado una doble personalidad porque su padre la violó cuando era niña. Y a partir de eso se creó otra personalidad, la cual se llamaba la Reina Roja, y ella asesinó a su familia, pero la otra chica no tenía conocimiento porque esta personalidad se había apoderado de todo el sufrimiento y todo el dolor que ella sentía. Eso es lo que les puedo acotar con respecto a la esquizofrenia y a los trastornos relacionados a ella. Dayana, creo que tienes el micrófono apagado. Estás hablando tú, ¿verdad?
¿Qué causa la esquizofrenia? 3 tipos. La genética, el ambiente y la estructura y su función del cerebro. La genética en sí es hereditaria. Sin embargo, solo porque alguien en una familia tiene este trastorno, no significa que otros lo van a tener. Uno de sus miembros son diversos diferentes estudios e indican que no, probablemente, por ejemplo, si es paterna y materna, incluye este trastorno en los hijos que van a tener, no lo van. Más probablemente un 10%, supongo, porque es la probabilidad de una persona en la que se desarrolla el trastorno. Pero ninguno por eso en sí es la causa de esta enfermedad. Tenemos lo que es ambiente. Las investigaciones surgen de una combinación en unos factores genéticos, aspectos de entorno. Tanto así que viene lo que es de los genes al momento de estar en el vientre. Lo que en sí es, en pocas palabras, el bebé. Los aspectos en el trastorno y la experiencia de la vida de una persona pueden generar o desempeñar sus funciones en el desarrollo del trastorno. Estos factores ambientales pueden también influir en función o también en lo que es el desarrollo. Los factores pueden incluir peligros y exposición a virus probablemente nutricionales antes del nacimiento. También tenemos lo que es la estructura y su función del cerebro. Antes de seguir lo que es la estructura, tenemos un ejemplo que hoy en día se vive, que más se ve lo que es aquí en Manta. Hay una persona, una chica que tiene aproximadamente unos 30, 33 años, más o menos por ahí. Básicamente ella sufre de esto. Y la función, lo que viene, lo que la fundación, se apoyó con lo que es municipio. Generó bastante lo que es apoyo a la comunidad, a lo que es el patronato. Viene esto de la parte de que uno ya viene de padre o madre, incluyendo lo que es trastorno y sucesivamente. Ya, hay investigaciones, como lo estaba diciendo, muestran que probablemente estas personas de este trastorno o enfermedad tengan diferentes tamaños en sí, dependiendo del porcentaje de la probabilidad, tanto así como las áreas del cerebro y las conexiones entre las áreas que conforman. Algunas de estas diferencias cerebrales pueden influir en lo que es el nacimiento, el crecimiento y al momento de entre 29 a 35 años. Esto es lo de la enfermedad. Para poder comprender lo que es la investigación, se puede comprender que mejor como la estructura o función del cerebro pueden relacionarse con en diferentes enfermedades, más que lo que es la esquizofrenia. También podemos indicar que los genes se viene de aproximadamente antes, no ahora, sino que estos tienen muchas funciones y muchas enfermedades incluyéndose, por ende, incluyen conjuntos y pueden incluir lo que es de vivir en trastornos transcendentes, peligros, en lo que es virus, la parte de problemas de nutrición y sucesivamente. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo tratar la esquizofrenia. Es importante recalcar que la esquizofrenia no tiene cura, pero sí varias formas de tratar que estas pueden ayudar a reducir o disminuir sus síntomas. La atención especializada coordinada. La atención especializada coordinada es un modelo de tratamiento que se concentra en reducir los síntomas, en mejorar la calidad de vida de la persona que tiene esquizofrenia. El tratamiento incluye atención que integra medicamentos y tratamientos psicológicos, como una consejería o un asesoramiento profesional.
Manejo de caso también tiene que ver lo que es la participación familiar y el apoyo para la educación y oportunidades de empleo. Los programas de atención especializada coordinada, también conocida como CSC por sus siglas en inglés, son programas centrados en la recuperación de personas con un primer episodio de psicosis, una etapa temprana en la esquizofrenia. Los profesionales y especialistas de la salud trabajan juntos como equipos para brindar esta atención coordinada, que esto incluye una psicoterapia, medicamentos, gestión de casos, apoyo laboral y educativo, y educación y apoyo familiar. El equipo de tratamiento trabaja en colaboración con el paciente para así poder tomar decisiones sobre el tratamiento, haciendo partícipes en la medida de lo posible a los miembros de la familia. En comparación a la atención regular, la atención especializada coordinada es mucho más eficaz para poder reducir los síntomas de la esquizofrenia, mejorar la calidad de vida y aumentar el grado de participación en el trabajo o en la escuela. Recordemos que puede ser en la escuela porque normalmente, como lo mencionó mi compañera anteriormente, estos casos de esquizofrenia se dan en un plazo entre los 16 y 30 años más comúnmente. Entonces puede ser dentro del trabajo o asimismo puede ser dentro del sistema educativo. También tenemos lo que es el tratamiento comunitario asertivo. Es un modelo bien definido de provisión de servicios con objetivos claramente establecidos, como lo son: mantener a los pacientes con trastorno mental severo en contacto con los servicios, reducir las hospitalizaciones, mejorar los resultados, especialmente mejorar su calidad de vida y el funcionamiento social. Incluye un equipo multidisciplinario con un psiquiatra que tiene que estar dedicado de lleno en este caso. Los miembros de este equipo comparten responsabilidad hacia los pacientes, a diferencia del manejo de casos. Los miembros del equipo también deben proporcionar cuidados psiquiátricos y sociales necesarios siempre que sea posible. Esto puede ser en la casa o en el lugar de trabajo del paciente. El tratamiento se ofrece asertivamente a usuarios no cooperadores que se enfatizan en concordancia con la medicación. Bueno, el tratamiento comunitario asertivo está diseñado especialmente para ayudar a las personas con esquizofrenia, que probablemente serán hospitalizadas en varias ocasiones o se quedarán sin hogar. Por lo general, este tipo de tratamiento ofrece un equipo de profesionales de la salud y especialistas que trabajan en conjuntos para brindar una atención a los pacientes en la comunidad. Y por último, tenemos el tratamiento, que es el tratamiento para el consumo de drogas y alcoholismo. Normalmente o con frecuencia, las personas con esquizofrenia tienen problemas de drogas y alcohol, que es una de las principales causas que provoca esta enfermedad. Un programa de tratamiento que incluya tanto el tratamiento para la esquizofrenia como el tratamiento para el consumo de drogas y alcohol es importante para la recuperación, ya que el consumo de sustancias puede interferir con el tratamiento de la esquizofrenia. El tratamiento para la drogadicción tiene como finalidad ayudar al adictivo a dejar la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas. El tratamiento puede darse en la variedad de entornos, muchas formas distintas y por diferentes periodos de tiempo, puesto a que la drogadicción suele ser un trastorno crónico caracterizado por recaídas ocasionales. Por lo general, no basta con un solo ciclo de tratamiento a corto plazo. Para muchas personas, el tratamiento es un proceso largo que implica varias intervenciones y supervisión constante. Los mejores programas de tratamientos ofrecen una combinación de terapias y otros servicios para satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los pacientes. Recordemos que no todos los pacientes son iguales ni tampoco todos tienen los mismos síntomas. Existen varios enfoques con base científica para tratar la drogadicción. El tratamiento para la drogadicción puede incluir terapia de la conducta, puede ser esta terapia individual o puede ser grupal. Terapia cognitiva o manejo de contingencias. También pueden utilizarse medicamentos o combinación entre medicamentos y terapias.
El tipo específico de tratamiento o la combinación de tratamiento varía según las necesidades individuales del paciente. Es decir, que si existe un grupo de pacientes con esquizofrenia, no todos van a tener el mismo tratamiento. Solamente el tratamiento va a depender de las necesidades que ellos tengan. La gravedad de la adicción y los intentos anteriores para dejar de consumir drogas también puede influir en el enfoque de tratamiento. Finalmente, los adictos suelen sufrir de otros problemas de salud, incluyendo otros trastornos mentales, que no solamente pueden ser la esquizofrenia, ocupacionales, legales, familiares y sociales que deben tratarse de forma recurrente. Los mejores programas de tratamiento ofrecen una combinación de terapias y otros servicios para satisfacer las necesidades individuales de cada paciente. Necesidades específicas pueden relacionarse con aspectos como edad, raza, cultura, orientación sexual, sexo, embarazo, consumo de drogas, entre otros problemas de salud recurrentes. Es decir, que antes de empezar un tratamiento contra esquizofrenia, tenemos que tener en cuenta cómo es el paciente, qué otras enfermedades puede tener, y asimismo si se encuentra, si es mujer, pues si se encuentra en estado de gestación o no. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi tema es cómo se trata la esquizofrenia. Bueno, estos tratamientos de la esquizofrenia, centra en la ayuda a las personas en sus síntomas a mejorar, a tener un mayor funcionamiento para lograr metas, es decir, personales en la vida. Las personas con esquizofrenia, se complementa a tener una educación adecuada para tener, es decir, son personas como quienes quieren tener una meta, es decir, no podemos discriminar a la persona porque tiene esquizofrenia. Hay muchos que se proponen a tener una meta en su vida y es así que hay que ayudarlos porque ellos con su tratamiento pueden llegar a cumplir sus sueños. Dentro de estos, es decir, de estas personas, hay muchas personas que son profesionales y ya con sus medicamentos llegan a ser unas personas que son muy normales dentro del ámbito, el ámbito de trabajo donde ellos permanecen en sus horas pueden estudiar. Bueno, dentro de los medicamentos antipsicóticos, estos medicamentos les pueden ayudar a estos síntomas que ellos tienen, son menos intensos y menos, es decir, los síntomas son menos frecuentes, porque este medicamento que lo toma a diario, es decir, todos los días tiene su tratamiento, tiene una hora exclusiva, pues esto se pueden dar en medicamentos que pueden ser pastillas o líquidas, también son inyectables, y ese inyectable se puede hacer 2 veces al mes. También estas personas con ese medicamento antipsicóticos son habituales, como puede ser la clozapina. Estas personas toman clozapina porque se hacen sobre un análisis a la sangre, para ellos poder tener periódicamente detectado ese peligro que ocurre dentro de la persona que tiene esquizofrenia. Es decir, el 1 o el 2% de estos pacientes consumen la clozapina. También estas personas responden a este medicamento en diferentes formas. También este medicamento a ellos les puede dar un efecto secundario en cuanto al proveedor o a la atención médica. Es decir, estos tratamientos no lo puede dar cualquier persona
o cualquier médico tiene que ser un especialista en esquizofrenia, es decir, en estas enfermedades que se dan a estas personas. Es decir, todo este tratamiento, porque muchas personas que toman medicamentos viene un efecto secundario en el cual puede ser la boca seca, puede ser, se puede subir de peso, o tiene una inquietud, o tiene somnolencia, es decir, al tomar estos medicamentos. Algunos de estos efectos secundarios pueden desaparecer con el tiempo, y mientras que ellos permanezcan con su medicamento. Hay personas que sí se les, es decir, con el tiempo ya no aparecen todos estos síntomas que se aparecieron cuando ellos están tomando el tratamiento del medicamento. También podemos decir que los tratamientos psicosociales ayudan a estas personas a encontrar las soluciones del reto cotidiano, a controlar sus síntomas mientras están en escuelas, en el trabajo, o que también estos tratamientos se usan junto a un tratamiento psicosocial por medio de un psicólogo que le da la probabilidad de ayudarle a estos síntomas que desaparezcan y ellos no pueden ser hospitalizados. Dentro de estos ejemplos de tratamientos también pueden ser las terapias cognitivas, conductuales y capacitaciones de habilidades, es decir, ellos pueden tener un empleo, pero con un apoyo de la intervención, tanto en rehabilitación cognitiva, en la cual para que ellos puedan ejercer es decir, una carrera donde ellos trabajan, es decir, ya se vienen siendo como una persona normal, en cuanto ellos tienen hay personas que tienen muchas metas. Yo conozco un chico que él era un chico normal, pero a raíz de que entró al colegio, llegando a un quinto año, él le gustaba mucho leer. Le gustaba mucho leer, sus compañeros le hacían bullying, le decían superdotado, bueno, tantas cosas, que él siempre se encerró en su mundo, pero la familia no se había dado cuenta, porque él llegaba del colegio, se encerraba en su cuarto, leía, llevaba su comida al cuarto, bueno, y a raíz del tiempo ya no quería salir. Él tenía muchas buenas calificaciones, era un niño que los profesores siempre decían puede ser el mejor, pero llegó a raíz que se graduó, siguió la universidad, pero cuando ya llegó a un tiempo de casi culminar la universidad, ya se puso demasiado es decir, ya no era el normal que el chico estaba, y su familia no se había dado cuenta, hasta que un día él tomó una decisión de quererse eliminar. Ahí fue que el familiar ya tomó otra precaución, donde ahora es un chico que solo vive con el tratamiento, se ve muy bien, pero él tiene que estar con su tratamiento de continuo. Su médico siempre está dándole sus medicamentos, su familia. Bueno, y a este chico también, y a muchas personas que sufren de esto, es muy importante es decir, la educación a cómo conllevar, a cómo convivir con esta enfermedad. Y esto no debe ser indispensable, el apoyo familiar, porque dentro de estos programas, quienes están más conectados es la familia, es los amigos. Es decir, las personas que tienen esta enfermedad son unos tratamientos, pero primordial es la familia. Y ellos no lo pueden, es decir, tiene que siempre estar a raíz de muchos profesionales. Puede ser un psicólogo, también la familia, el trabajador social. Entonces, es un vínculo que se une para esta persona así llegar a que ellos convivan con esta enfermedad. Entonces, estos programas de ayuda son los que a ellos más les ayudan. Dentro de esto está para controlar sus angustias y mejorar
su calidad de sus propias habilidades en el afrontamiento de fortalecer la capacidad en el cual se brinda el apoyo. Y estas personas, sí, lo vuelvo a repetir, el vínculo que más se puede para estas personas es su familiar, es el que vive más cerca. Y hay personas que no tienen una familia porque en sí como que se olvidan de ellos, pero siempre hay otra persona que son estos grupos, hay unas instituciones en cual ahí les brindan el apoyo. Muchas gracias. Ya, bueno, buenas noches a todos, al profesor. Antes de comenzar con mi intervención, afirmando todos los argumentos que mis compañeros han dicho, pues yo quiero hacerle una pregunta al grupo, de manera de razonamiento, ¿qué creen ustedes o qué factores creen ustedes que implicaría a que se desarrollara una enfermedad mental hacia una persona? Bueno, muchas veces dice que estos son genéticas, es decir, que ya tienen familia con un antecedente y ellos desarrollan esa enfermedad. Claro, además de que sea de genética, ¿qué momentos de la vida de la persona creen que implicarían en que esta persona desarrollaría un problema o una enfermedad mental? Como yo lo dije en mi intervención también, tiene que ver un poco lo que es los traumas que viven las personas. Muchas veces hay personas que son sanas, que tienen una vida estable, que viven felices, pero que de la noche a la mañana tienen un acontecimiento traumático, ya sea un accidente, que vieron alguna cosa que no les gustó o que vivieron ellos mismos algo, y eso es como un detonante para ellos, y esto lo que genera es que muchas veces el daño colateral sea una enfermedad mental. Por eso creo que nosotros como seres humanos no estamos libres o no estamos exentos como que en algún momento de nuestra vida vivir nosotros mismos o que nuestros familiares en alguna determinada situación puedan vivir un momento como este. Sí, exactamente, como lo dijeron mis compañeras, son muchos de los motivos por el cual una persona desarrollaría un problema o una enfermedad mental. Eh, eh, Lo que mi intervención trata es sobre los casos o los ejemplos de, ya sea que yo conozca por medio de un familiar, un conocido, pues, lo voy a dar a conocer. José Molina, una persona de 35 años, de 46 años en la actualidad, tiene esquizofrenia, fue diagnosticado hace 16 años, pero esta persona, al no aceptar su condición, por decir, sí, su condición, nunca se pudo tratar hasta hace un año. Y fue como persuadido por un familiar para que él asista a una consulta con un profesional acerca del tema, el cual se opuso también a llevar el tratamiento de medicamentos y optó más por lo natural. No quiere decir de que no se estabilizara, ya que tuvo muchísimos episodios a lo largo de la vida, quizás al principio pocos, al principio eran no tan grandes los problemas que él causaba o las cosas que esta enfermedad le hacía ver, como las alucinaciones, como que plantaba una situación que había pasado, que en verdad no había pasado, entonces creaba una historia y a lo largo del tiempo pues fue presentando más estas situaciones, a tal punto que él es una persona divorciada actualmente. Cuando se divorció, él no vivía, él se fue al extranjero, regresó,
Isis vivió solo con su mamá, o sea, ellos dos solos. Imagínense una persona de ya con sus años de tercera edad, unos 80 y pico de años, conviviendo con una persona esquizofrénica. Eh, o sea, el detonante que hubo del señor fue que las situaciones internas que él tenía las transmitía a la mamá. Por ejemplo, si él dice en la noche, sufría mucho de insomnio, y en la noche él se levantaba por la madrugada, hablaba, caminaba solo. Entonces la mamá al verlo y le decía, pero mira, hay algo ahí, y la mamá, no, no. Y a la mamá, con sus años, ella comenzó a creer esas cosas que él decía que pasaba, él decía que veía, y terminó afectando también a la mamá. La mamá no es esquizofrénica, no fue esquizofrénica porque ya falleció, pero le transmitió esas molestias que él tenía a alguien cercano, y es lo que pasa con este tipo de situaciones de las personas que sufren de problemas mentales. En la actualidad, él acude recurrentemente a citas médicas. La mayoría de las veces tiene que decir, ay, sí, acompáñame a tal lugar, y en verdad es que van a una consulta médica, porque diciéndole, sabes que mañana o la siguiente semana te toca la consulta con el doctor, pues él se niega rotundamente, y digamos que lo peor es que viene el cambio de personalidad de él. Se comporta muy agresivo, no quiere comer, o dice que come, pero en verdad la bota, o la da a los perritos, a los gatitos. También despilfarra, ya no se le da antes se le daba lo que era dinero, pero con estas situaciones que han venido pasando últimamente, pues se le metió de que no o se le dé una pequeña cantidad, de que si lo malgasta o lo derrocha en cosas no necesarias, pues no sea mucho. Como dije anteriormente, pues él está con un tratamiento de medicamentos natural, que para él es mejor que tomar medicamentos antibióticos, analgésicos y todas esas cosas. Otro de los casos que les voy a comentar es de una chica, una señora. Tiene 35 años, Patricia Vera. Ella fue diagnosticada desde los 15 años, pero antes de cumplir los 15 años ya se veían situaciones en ella, como el cambio que tuvo, el cambio de humor, el que a veces no comía. Y también un dato muy curioso en esta enfermedad es que aunque uno lleve la medicación adecuada, que es muy bueno para prevenir de que sucedan episodios, también interfieren muchos factores como el subir, el bajar de peso, el tener una discusión o el tener estrés. Bueno, esta persona sí es medicada, pero aquí también se ve mucho lo que ella dejó de medicarse por un tiempo, porque se afligía mucho por ser discriminada. O sea, no que las personas la discriminaran, ella se sentía excluida, que las personas sepan que ella sufría de esquizofrenia. Hace 2 años y medio ella quedó embarazada. Entonces, cuando las mujeres, en este caso, sufren de esquizofrenia o algún otro problema mental, al momento de estar embarazadas o de estar en una situación de salud deplorable o inestable, pues hay que llevar un mayor cuidado, un mayor control. En este caso, que ella quedó embarazada, pues sí se tuvo que omitir algunos medicamentos que ella tomaba por el bebé. Y esto también le causaba de que no pudiera controlar al 100% los episodios que ella tenía. Estando embarazada, tuvo 2 episodios. Uno fue en la casa de ella,
creo que se cayó en el baño y de ahí tuvo que tener reposo, pero o sea, era una situación muy delicada para ella, como para sus familiares, para su esposo, que tenían que estar al pendiente de ella. También ella pasaba de que ella decía que tomaba la medicina, pero no la tomaba, o la hacían tomar la medicina, pero la botaba. Entonces, todas estas cositas que aunque parezcan pequeñas, a estas personas les afecta demasiado en todo, en lo que piensan, en lo que hacen, en cómo se desarrollan si esta persona trabaja laboralmente, en lo personal, en todo. Entonces, actualmente ella sigue medicada. El último episodio que tuvo incluso fue hace 2 días. El aún estar medicada, como lo dije anteriormente, hay cositas que también intervienen de que la medicina no cumpla su rol total. Ella comenzó a subir de peso, entonces digamos que esto fue uno de los factores en el cual le produjo el episodio que tuvo hace 2 días. Ella se cayó, quedó, como quien dice, sin moverse, se raspó la cara. Entonces, también causan en las personas este tipo de situaciones de que se aplican mucho y también porque este tema es ya no tan tabú, pero sigue siendo tabú, de que las personas no seamos educadas o tengamos una idea diferente hacia estas personas, que o la discriminemos o no hagamos nada porque no la discriminen. Y como futuros profesionales, pues es algo que nos toca trabajar mucho si nos toca intervenir con este tipo de personas. Bueno, les voy también a dar a conocer un caso. Un paciente femenino de 31 años proveniente a una consulta, acude a una consulta con un psiquiatra de salud mental. ¿Por qué acude a la consulta? Porque ha llegado a ella un familiar, se da cuenta de que muy a menudo esta persona tiene muchos cambios de humores y llora sin razón, llora si estaba comiendo, llora y lloró, o sea, llora espontáneamente. También hacían muchas cosas el que esta persona llamaba mucho la atención de muchas maneras. Se tiraba, siendo una persona adulta, se tiraba al piso, se quitaba la ropa, eh, eh, comenzaba a hablar de cosas que no venían al caso, quizás no estaba teniendo una conversación con alguien, comenzaba a hablar, entonces los familiares comenzaron a precautelar el que algo andaba mal. Esta persona cuenta con antecedentes múltiples de intentos suicidas, intentó muchas veces quitar la vida, desde muy pequeña, o sea, desde la adolescencia más o menos. También, lo que también hablan mis compañeras anteriormente, de que de adquirir sustancias psicotrópicas también es un factor que infringe mucho en esta situación. Y esta persona pues consumía eh, sustancias como droga, alcohol, incluso en esto de la droga, yo me leí un documental que decía de que a estas personas, en general, las personas que tienen trastornos mentales, se les daba lo que era el cannabis, es la parte de la marihuana que no es dañina para la salud, pues la marihuana sí. Y esta persona inicia el padecimiento actual desde que hizo la consulta hace 4 meses atrás, con ideas delirantes, de daño, de referencia, pobremente sistematizadas, tiene alucinaciones visuales, auditivas, eh, con presentación ocasional, también
dieron a conocer que hace 2 meses tuvo síntomas y se agregó de también que tuvo alucinaciones de olores y muchos cambios súbitos que afectó en ser muy impulsiva dentro del comportamiento de, bueno, esa ha sido mi intervención. ¿Alguna de mis compañeras que quiera hacer una pregunta acerca del caso que he dado a conocer? Soy presta. Yo tengo una duda con respecto al primer caso que mencionaba sobre que el señor al principio como que le comentaba a la mamá, creo que era, que mencionaba, le comentaba así pequeñas cosas y ella como que lo escuchaba pero se lo comentaba a otra persona. ¿Crees que afectó un poco en la vida de esta persona que su mamá o su familiar no haya tenido conocimiento acerca sobre la enfermedad? Porque muchas veces creo que puede ser como que un problema esto de que no tengamos conocimiento de las enfermedades mentales. ¿Tú crees que le afectó un poco a él esto de que no haya tenido conocimiento desde el principio? La mamá sí tenía conocimiento, pero como yo dije, la mamá era de una edad muy avanzada, entonces, aparte de que tenía, sufría de otras enfermedades, pero que no venían al caso, no interferiría en esta situación. Sí tenía conocimiento, pero ella de al principio no prestarle mucha atención, a decir, son boberías, son cosas que no vienen al caso, se dejó llevar de las situaciones que él plantaba, o sea, lo hacía tan real, decir, yo vi algo ahí, es que algo estaba ahí, que ella después comenzó a ver que algo sí estaba ahí, que algo sí estaba parado de cabeza justo en el lámpara, o que la lámpara se prendía sola. Entonces, sí creo que le afectó a ella y del no saber de que el hijo tenía, sufría esa enfermedad, pues hablándolo de ese modo, no creo que le afectó, pero sí le afectó del modo de transmitir, de que se lo hizo, de una mentira lo hizo verdad, o sea, que ella lo creyera siendo verdad. Yo tengo una duda. No sé si fue el segundo caso, el de la chica que estuvo embarazada. La primera pregunta es si ella tenía pareja o fue producto de qué o cómo se dio esa situación. Y segundo ¿Cómo quedó es si embarazada? mandé, O sea, cómo quedó embarazada? sí, como, claro que por obvias razones, pero me refiero porque este tipo de personas a veces son objeto de violaciones o algo así. Entonces quisiera saber eso. Y la segunda es si tuvo o no tuvo el bebé o está en el proceso y cómo va avanzando el bebé y eh, qué hay de aliento de que el niño salga o no salga con esta condición. Sí, mira, respondiendo a tu primera pregunta, la persona sí tenía una pareja, ya estable, se podría decir. La pareja tenía conocimiento de la situación, del estado de ella, pero aún así a la chica le costaba hablar sobre el tema con la pareja. Ellos no planificaron porque el doctor le dijo que sí habían ciertos riesgos de que ella quedara embarazada tomando los medicamentos, teniendo el tratamiento que ella tenía. Respondiendo a tu segunda pregunta, esto fue hace 2 años y medio, ahorita en la actualidad el niño nació bien, se podría decir que nació bien, tiene 2 años ahora el niño, pero sí hubo algo que diría que los medicamentos o la condición de ella, el niño nació con problemas en la vista derecha, en la vista derecha. El doctor le dijo que fue a causa de los medicamentos que ella tomaba. Y después o sea, aparte de eso, pues el niño tiene una salud buena,
y ahora está bien, o sea, crece como cualquier otro niño, tiene capta mucho bien las cosas, o sea, como cualquier otro niño se está desarrollando normalmente. Una pregunta sobre la señora, especialmente los médicos no le han detectado que cuando el niño ya crezca puede sufrir de la enfermedad que ella mismo tiene. Esto se podría decir de que, por ejemplo, si usted tiene a un familiar con antecedentes esquizofrénicos, pues algo que se pueda predecir de que pueda o no pueda el niño desarrollar esta enfermedad. O sea, no se sabe, hay que ver en el transcurso de que el niño va creciendo, al ver el comportamiento del niño, ver los estados de ánimo del niño al frente de diferentes situaciones, cuando se estresa, cuando se enoja, cuando está feliz. Es algo muy temprano como para describirlo. No tengo conocimiento si hay estudios de que confirmen de que a temprana edad se pueda diagnosticar si el niño va o no va a sufrir de esta enfermedad que padece la madre. Bueno, en cuanto a lo que si pueda el niño adquirir la enfermedad, es probable que sea el segundo niño o el segundo hijo el que tenga más posibilidades de adquirir la enfermedad, porque hay estudios que comprueban que por lo general los hijos que adquieren las enfermedades hereditarias de los padres es el segundo hijo. El segundo hijo por lo general siempre es el que adquiere las enfermedades como herencia. El primer hijo por lo general suele nacer sano. Claro, mira, por ejemplo, por ahora a la chica pues ya la tienen creo que con el DIU, el el anticonceptivo del DIU para que ya no, o sea, por el momento no, porque ella se vio en el primer bebé lo que pasó y para prevenir también que no se agrave la situación de ella, porque ahorita que también me acuerdo, ella tuvo muchos principios de aborto eh, por los medicamentos que ella tomaba y dejó de tomar. Y no sabría decirte si con seguridad el segundo, o sea, contraargumento lo que tú acabaste de decir de que hay estudios, pero no sabría decirte porque el niño al ser, ya tiene una falencia de la madre al nacer. No sé si eso se produzca de que tenga la enfermedad o pues tenga en el segundo bebé. Hay un dato menor, o sea, no es un dato menor del hecho de que más le dé a los hombres que a las mujeres. Hablan que hay estudios en donde se puede afirmar que se ha encontrado que el 61% de los genes está relacionado con el sexo. Entonces, esto puede explicar por qué muchos de los jóvenes, o entre comillas jóvenes, aparecen con estos trastornos, porque a partir de los 14 y 15 para adelante, nuestra sexualidad comienza a repuntar. Por eso se da muchas veces en el periodo de maduración sexual. Bueno, a continuación tenemos dos videos que hablan sobre la esquizofrenia infantil y da datos más relevantes de la esquizofrenia. Esperamos les guste y pongan atención. Repasar la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental y para deducir la sintomatología podemos analizar el término esquizofrenia, que significa mente, frenia significa mente o razón o entendimiento, y esquizo significa escindido o ruptura.
Teniendo en cuenta esto, pues podemos deducir los síntomas, ¿no? Que hay una ruptura, una fragmentación de la mente y como consecuencia habrá una ruptura, una desconexión con la realidad, que esto sería lo que llaman psicosis. Podemos considerarlo un síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos que se pueden manifestar de forma diversa, pero el diagnóstico sería el mismo. Estos síntomas, si deducimos a partir de lo que pueda ocurrir en una mente que esté fragmentada, por ejemplo, nos encontraremos con los delirios, que esto significa creencias anómalas, creencias erróneas o extravagantes, pero que son extravagantes en relación a las creencias habituales en la sociedad en la que están. Tenemos percepciones anómalas como las alucinaciones. Después es lógico deducir que si el pensamiento está alterado, pues que puede haber un discurso desorganizado o incoherente. Hay síntomas que, por ejemplo, la ensalada de palabras o frases en las que las palabras están mezcladas y no tienen ningún sentido. Y después también, como es lógico, podrá haber una afectación de la conducta, ¿no? La conducta puede ser también extravagante o desorganizada, o podemos encontrarnos también con conductas catatónicas en cuanto a la postura o al movimiento, ¿no? Un aspecto de estupor o de que no se mueve la persona. Estos síntomas de los que he hablado aquí son síntomas positivos, todos estos. Y después también tenemos síntomas negativos que normalmente hacen referencia al aspecto emocional, que estará disminuido, ¿no? Estará como plano. Tenemos la apatía. La persona tiene una falta de motivación, responde con monosílabos y tiene muy poca reactividad emocional. Normalmente el diagnóstico es porque durante un mes tiene 2 o más síntomas de este tipo, a no ser que haya sido tratado adecuadamente y entonces es posible que los síntomas duren menos. Y de estos síntomas, alguno de ellos tiene que ser uno de estos tres, o delirios o alucinaciones o un discurso desorganizado o incoherente. Esto, por supuesto, afectará a la vida social de la persona, familiar, las relaciones interpersonales, y estos síntomas serán continuos normalmente durante 6 meses para establecer el diagnóstico. Esto incluye la fase activa, en la que hay los síntomas estos que hemos comentado arriba, pero también incluye la fase de pródromos o premórbida, que sería una fase inicial, o la fase residual, que sería una fase posterior. Podemos distinguir en 3 fases, como digo, una premórbida, activa, que es la que dura un mes, a no ser que haya sido tratado, un mes como mínimo, y la fase residual. En esta fase primera premórbida y residual, pues es posible que habrá más sintomatología cognitiva, de afectación de la memoria, del aprendizaje, el discurso extraño, alguna creencia extraña, pero no será tan intenso como en esta fase inicial. Y en el residual, pues es lo mismo. Puede haber síntomas parecidos a los síntomas de la fase activa, pero con menos intensidad. Lo que sí que es importante es descartar, o sea, que la explicación de estas conductas o de esta sintomatología no sea debida a tóxicos, o sea, fármacos o drogas, o a alguna patología orgánica, o sea, que no sea debido a una patología orgánica que nos pueda explicar esto. Por supuesto, habrá que hacer diagnóstico diferencial con depresión mayor o episodios maníacos y patología de este tipo que se pudiera confundir al principio. ¿Cuál es la prevalencia? Pues suele ser, en los libros ponen un 1% normalmente, tanto en hombres como en mujeres. Algunos dicen que es ligeramente más en hombres, pero bueno, suele estar bastante equilibrado y a nivel de todas las culturas, más o menos igual. El tema es que a veces en sociedades, en ciudades, a nivel urbano, en clases sociales bajas, a veces es más diagnosticado porque, como hemos dicho antes, afecta a nivel de relaciones sociales, a nivel de trabajo, por las mismas características de la enfermedad, y esto da lugar a que
puede haber un mayor nivel de desempleo y de pobreza en personas afectadas por esta patología. Normalmente se presenta entre los 20 y 30 años. En mujeres parece ser que es más tardía, más cerca de los 30, y en hombres más cerca de los 20, aunque puede darse antes de los 20 y después de los 30 años, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología de la esquizofrenia? En realidad no se sabe, se dice que es multifactorial. Lo que sí suelen estar de acuerdo en que tiene una base biológica, se habla de alteraciones en la estructura cerebral, pero sobre todo una afectación de neurotransmisores. Del que más se habla es de la dopamina. Como muchos antipsicóticos que se utilizan son inhibidores dopaminérgicos, se considera que quizá un aumento de la dopamina es el causante o está relacionado con la enfermedad. Aunque si miramos las diferentes explicaciones fisiopatológicas, también se habla de la vía del glutamato, de la serotonina, del GABA o de la noradrenalina. Porque no todos los pacientes responden igual a estos fármacos antipsicóticos y a veces los mecanismos de acción no son idénticos en todos ellos. La enfermedad se desarrolla como consecuencia de estas alteraciones y su desarrollo se debería a una vulnerabilidad del sistema nervioso más factores estresantes medioambientales. Esta vulnerabilidad, pues la predisposición genética. Normalmente si tienes un familiar de primer grado tienes un 10% de posibilidades de padecer una esquizofrénica. En cambio es un 1% de la población general, como hemos dicho anteriormente. Problemas en el parto podrían afectar al sistema nervioso, el parto, el postparto. Por ejemplo, podría ser una hipoxia o un bajo peso. En fin, son circunstancias que se considera que pueden predisponer. En cuanto a factores estresantes, pues se habla de factores sociales, a nivel social, que cualquier cosa brusca que genere estrés, una ruptura sentimental o a veces puede ser presiones laborales muy fuertes o el ingresar en el ejército, o un cambio de domicilio del medio habitual en el que está la persona, pues puede predisponerle a que haga un brote psicótico y pueda llegar a desarrollar una esquizofrenia. Y en cuanto a factores estresantes, también son importantes los factores bioquímicos como el consumo de drogas, por ejemplo cannabis, la marihuana, hachís, cosas de estas. Por supuesto las anfetaminas, la cocaína, pues pueden predisponer a hacer una psicosis o que se desencadene una esquizofrenia en una persona que sea vulnerable. ¿Y cuál es el tratamiento de la esquizofrenia? Pues normalmente el tratamiento son los antipsicóticos, los neurolépticos. Y hemos dicho que tenían un efecto antagonista de los receptores 2 de la dopamina. Pero bueno, hay más efectos que no voy a entrar aquí, si acaso ya haré otro vídeo. Hay típicos, atípicos. En principio la ventaja de los atípicos parece ser que consideraban que eran algo más efectivos, hay quien lo pone en duda, o que tenían menos efectos indeseables extrapiramidales. De los típicos pues tenemos la clorpromacina o fármacos como la levopromacina o el haloperidol. Y de los atípicos tenemos la clozapina, la olanzapina, la risperidona, el aripiprazol y otros, no voy a entrar. O sea, esto es muy importante. Normalmente se da un tratamiento con un antipsicótico durante unas semanas y si no responde pues se cambia a otro y se intenta que con la menor dosis posible la persona esté estable y pueda hacer una vida normal. Es muy importante también, aparte del tratamiento antipsicótico, esto es básico, sería la terapia psicosocial, ¿no? Esta terapia psicosocial pues puede incluir psicoterapia, enseñar a la persona habilidades para que pueda manejar la enfermedad, manejar sus alucinaciones, para que pueda llevar una vida lo mejor posible, educación familiar o grupos de autoayuda y también rehabilitación
en general. De acuerdo, pues básicamente esto es la esquizofrenia y haré algún vídeo más hablando sobre delirios, alucinaciones o incluso psicofarmacología, pero bueno, yo creo que esta es una introducción que es interesante. Y eso es todo, muchas gracias y recuerda suscribirte, darle a me gusta y compartir en redes sociales. Muchas gracias. La esquizofrenia infantil tiene un pronóstico grave, muy grave. Por ejemplo, si a mí ahora con 20 años me diagnosticaran esquizofrenia, he vivido 20 años dentro de una realidad, ¿vale? Incluso hay pacientes que cuando le dan un brote psicótico saben diferenciar o pueden llegar a diferenciar lo que es real y lo que no. Pero un niño que desde que tiene uso de razón solamente ha vivido ese mundo, no tiene otro abanico de posibilidades o de realidades, porque solamente ha existido ese mundo para él. Por esta razón, el pronóstico de una enfermedad mental a corta edad es grave, por la evolución que puede tener el niño y por lo difícil que va a ser el diagnóstico. Los síntomas que presenta la esquizofrenia infantil son los mismos que la esquizofrenia adulta: alucinaciones, tanto visuales como auditivas, aunque el 80% de las alucinaciones son auditivas, delirios, que son creencias irreales, falta de emoción, emociones fuera de contexto. Todo esto lo veremos ahora en el caso de Janis Joplin. Las causas de la esquizofrenia infantil se desconocen. Se sospecha por la edad que puede ser algún factor genético o algún problema perinatal como un virus, algún fallo en un pliegue cerebral en el desarrollo biológico. Es decir, se sospecha que está más vinculado a un problema perinatal más que ambiental. ¿Qué sucede con el caso Janis Joplin? Pues que ha roto por completo el esquema que teníamos sobre la esquizofrenia infantil. Es muy raro ver una esquizofrenia antes de los 13 años, que es, entre comillas, la edad en la que se puede manifestar. Janis ya manifestaba los síntomas a los pocos días de haber nacido. Los primeros síntomas que presentaba era que la niña se quedaba mirando fijamente a un punto del espacio sin ningún objeto. Luego dormía siestas de 20 minutos que hacía un total de 3 horas de sueño al día, cuando el promedio de sueño de un bebé es de 20 horas diarias, algo que los pediatras no sabían explicar. Con 12 semanas de vida, los padres se percataron de algo muy extraño en el comportamiento de la niña. La niña sabía identificar cosas muy difíciles para su edad. Por ejemplo, la madre le preguntaba dónde está el perrito y la niña marcaba el perrito o el gato. E incluso a los 5 meses sabía identificar dónde tenía su nariz, su boca, sus orejas. Lo primero que pensaron los padres fue que era una niña superdotada. Como dije antes, esto rompe por completo el esquema que se tenía. Un niño que sufre en un futuro esquizofrenia tiene un retraso en el habla, un gateo tardío o un retraso en empezar a caminar. Janis era todo lo contrario. Cuando la niña cumple los 3 años, se empiezan a ver los síntomas de la esquizofrenia. Janis empieza a hablar de amigos o seres imaginarios. Oye, que no hay ningún problema en esto, la niña puede ser muy imaginativa y jugar con ello. El problema era que la niña pasaba muchas horas jugando con esto. Estaba todo el rato en su mundo, tanto en el colegio como en casa. Ya formaba parte de su vida diaria. El siguiente paso era la agresividad contra los padres y autolesiones. Una vez la niña se intentó tirar por la ventana. Ya el comportamiento de Janis no era el mismo. E incluso ella le decía a los padres que ella no quería hacer esas acciones. Y ahora vamos a ver un vídeo en donde le pide desesperadamente a los padres que le ayuden. Advierto que es muy triste. I'm right here, sweetie. I'm right here.
Lógicamente los padres ya se dan cuenta que algo va mal y buscan ayuda profesional. Los psiquiatras le dicen que nunca habían visto esto antes y que no saben llegar a un diagnóstico. Meses más tarde, la niña sufre un brote violento en el colegio, lo cual los profesores se ven obligados a llamar a la policía. Y esto le fue de mucha ayuda a los padres, porque ahora el tema pasaba a nivel de Estado, porque hasta ese momento los padres no habían recibido ninguna ayuda ni respuesta por parte de nadie. Aquí a la niña la ingresan durante 2 semanas, y es aquí cuando ya le diagnostican esquizofrenia, convirtiéndose clínicamente en el caso esquizofrénico más joven de la historia. Por supuesto, el pronóstico no es bueno, pero ya con un nombre diagnosticado se puede ver y tratar de otra manera. Para acabar, quiero decir 3 cosas. La esquizofrenia no tiene cura. Dejo por aquí otro vídeo donde hablo más extenso sobre el tema. Siendo pesimista, y lo digo bajo mis estudios, dudo que algún día la esquizofrenia tenga cura, porque aquí entran en juego neuronas y sobre todo pliegues cerebrales que están muy por encima de la genética. Segundo, decir que en YouTube rula el documental sobre Jan y Sophie. Os lo aconsejo para que entiendan mucho mejor el tema de esta niña. Y último, decir que admiro muchísimo el valor de esos padres que tienen niños con alguna discapacidad física o mental. Admiro muchísimo ese valor. Así que desde aquí, felicidades. Y hasta aquí, pequeñas mentes, el nuevo vídeo de la nueva temporada. El nuevo vídeo después de las vacaciones. A continuación tenemos un pequeño conversatorio donde todos mis compañeros van a dar su opinión. Muy bien, tenemos la primera pregunta que dice: ¿considera que la esquizofrenia es algo netamente satánico? Yo no considero que sea algo netamente satánico. Creo que sí tiene que ver mucho con la genética y con el ambiente en que se desarrolla una persona. O sea, yo no lo considero que sea netamente satánico, sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho de que han habido casos en donde personas aparentemente con trastornos mentales como la esquizofrenia se han curado a base de exorcismo, que incluso se habla mucho de eso en el Vaticano. Entonces, si bien es cierto, no está 100% relacionado, tampoco hay que ponerlo como una verdad absoluta. Siempre vale entrar en duda y estar abierto a nuevos conocimientos. Mira, yo respondo tu argumento que acabas de decir, Alex. Si bien es cierto, los trastornos mentales son problemas mentales, o sea, internamente de aquí de la persona. Y sé que muchas de las teorías son confirmadas. Esto que acabas de decir tú del Vaticano y esas cosas. Si una persona está enferma o si una persona tiene muy ida la cabeza y tú le dices, tú eres abogado, tú eres dueño de una oficina, la persona se lo va a creer. Y si tú le dices a una persona, tú estás enfermo, mal de la cabeza, y esa persona, como dije antes, está ida, la persona se lo va a creer. A veces son situaciones que nosotros mismos como sociedad eh, eh, seguimos modelos, estereotipos o sea, que la misma sociedad crea para a ver este tipo de, 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 de problemas. Entonces, yo estoy de acuerdo en parte de lo que dijiste, pero también no estoy de acuerdo en lo que dijiste que
que la religión confirman con eso del exorcismo y esas cosas. Argumentando un poco lo que acaban de decir, creo que todo eso depende de la creencia de la persona, porque puedes decir, como dice Emma, es una enfermedad mental y le dices a esa persona y se lo cree. Alex dice lo del satanismo y toda la cuestión, pero muchas veces depende de la misma persona. Por ejemplo, digamos el claro ejemplo de los remedios naturistas. Una persona viene y te dice, no, a mí no me sirve, y otra persona te dice, sí, a mí me sirve porque yo puse fe en eso. Depende de la creencia que tú tengas y cómo tú te has criado y la cultura con la que has crecido a lo largo de tu vida. Yo un dato para acotar, y no es que venga a poner la religión sobre cualquier hecho real y veraz. Sin embargo, también siento que ustedes están olvidando e ignorando los hechos. O sea, yo no estoy hablando de que le dijeron, no sé, se me viene a la mente, Espíritu Santo, no sé, vengo a bendecir tu cuerpo. No, hay hechos, hay casos reales de que se ha arreglado, solucionado, personas con aparentemente trastornos mentales. Pongo esto alusión porque al igual que ustedes tienen su verdad, también considero de que hay partes que la ciencia no da explicación. Y con esto digo que la religión o mi creencia está sobre encima de cualquier cosa. Estoy poniendo los hechos, en base a los hechos estoy hablando. Y hablo de que si bien es cierto, hay partes o la mayor parte se da por la genética o mayor parte se da por el contexto o el ambiente, también hay casos, si bien es cierto, no son muchos, hay casos en donde pasa esta situación. Entonces creo yo que tampoco se puede ignorar estos hechos, estos casos y se las puede dejar como a la nada, porque como lo vimos en el video, la niña chiquita era un caso extremadamente anormal, sin embargo sucedió. Y al igual que el caso que yo estoy trayendo a alusión, la ciencia no daba con la razón o el motivo de por qué se había dado así. Entonces, creo yo que sí hay que estar abierto a nuevos conocimientos, abiertos a cualquier realidad, a cualquier verdad, no poniendo la religión, no poniendo la creencia mía sobre el pensamiento de nadie, sino los hechos. En base a los hechos, tratar de hablar. Gracias, compañeros, por sus argumentos y por sus comentarios. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Considera cierto el mito de que un paciente que sufre esquizofrenia no puede tener una vida normal? Bueno, yo quiero argumentar acerca de esta pregunta. Creo que como ya lo habíamos dicho antes, sí pueden llegar a tener algo que parezca una vida normal mientras estén medicando y tengan un tratamiento estricto y pongan de su parte. Porque sí está comprobado que si estas personas están siendo medicadas constantemente, pueden estar en un mismo salón de clases que todos sus compañeros, asistir a una reunión, tener amigos, etc. Entonces, considero que el mito de que no pueden tener una vida normal no es cierto. Bueno, yo considero lo mismo porque justamente mi compañera Gemma dio un ejemplo sobre que la chica había quedado embarazada, tenía su pareja, tenía un niño. Yo creo que mientras ella esté con un buen tratamiento, medicada correctamente y en manos de un profesional que le esté ayudando, pues creo que sí se desenvuelve normalmente en la sociedad. Sin embargo, ella debe seguir su tratamiento al pie de la letra, debe ser muy juiciosa con eso. Incluso creo que no es la única persona que ha podido salir de esa situación. Creo que asimismo hay muchos casos en las que si son mujeres, pues bueno, han podido establecer una familia porque son chicas y en tal caso si son hombres, pues han podido continuar con una profesión o con un trabajo estable en el que puedan
en el que pueda persistir. Sí, yo también, en lo que leí, en lo que me di cuenta, si hay personas que son, es decir, ellos tienen una meta. Mientras ellos tengan el apoyo familiar y estén con un médico, con su tratamiento y lo lleven como debe de ser, ellos pueden tener su familia, pueden trabajar y pueden tener relaciones con otros vínculos de otras, es decir, pueden compartir. Entonces, ellos mientras tengan su tratamiento y no le falle, es decir, que siempre lo esté tomando, ellos van a tener una vida normal. Solamente cuando también pueden tener una familia y que esa familia, que hay muchos casos que se dan, que se han casado, pero tienen ese vínculo que lo apoyan, que nunca lo dejan solo. Entonces, ellos sí hacen su vida normal. Bueno, continuamos con la otra pregunta. La tercera pregunta dice, ¿considera que consumir en exceso sustancias psicoactivas desarrolla la esquizofrenia? Sí, especialmente la marihuana. Dice que sí desencadena la esquizofrenia, y en el video también que vimos, ahí dijo que la desencadena. Entonces sí, es decir, estas drogas sí hacen muchos efectos, y muchas personas tal vez no tienen la esquizofrenia, y de tanto consumirla después con el tiempo terminan siendo esquizofrenia. Muchas gracias, Sí, compañera Germania. sí, algo para acotar nomás, que sí, considero que las sustancias psicotrópicas se afectan el proceso cognitivo de las personas, queman neuronas, lo que poco sé de ese tema, y que también comienza a crear, no sé si otra personalidad, pero sí te transforma cuando consumes este tipo de sustancias. Ok, vamos a seguir con la última pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a una persona que tiene esquizofrenia? Pues bueno, yo creo que la mejor forma de ayudar a una persona que tiene esquizofrenia es demostrándole que estás con ella o con él, ser un apoyo, motivarlo a que, no sé, siga en su tratamiento, motivarlo a que que la vida no para ahí, o sea, que pueden venir cosas buenas también. Entonces siento que estar ahí constante para bien es bueno. Yo algo para acotar, ya como futuros trabajadores sociales, eh, la verdad que sí es muy importante conocer sobre estos temas, teniendo en cuenta que nosotros buscamos el bienestar colectivo. A pesar de que es una minoría, nosotros como futuros trabajadores sociales sí debemos luchar porque se dé el tratamiento, porque se llegue de manera oportuna y no esperar a que esa persona tenga que pasar por cosas deplorables. Entonces creo yo que nuestra primera tarea debería ser de luchar con cualquier entidad, no sé, eh, sobre el tratamiento de la persona, tratar de gestionar para que se dé de manera oportuna y darle una vida digna y normal, entre comillas. Sí, porque, y bueno, yo creo que hay casos que
Las personas con esquizofrenia no todas reciben un tratamiento. Incluso hay personas con esquizofrenia que se encuentran deambulando en las calles. O sea, no todas son acogidas por una familia ni llevadas a los profesionales, como se dijo anteriormente, para que éstas puedan aminorar los síntomas de su enfermedad. Entonces yo creo que lo que dice Alex sería algo razonable. Buscar ayuda para estas personas que se encuentran actualmente en la calle, muchas veces porque sí tienen que ver algo lo que mencionaban en la primera pregunta, porque hay familiares que son muy católicos o muy creyentes y piensan que es alguna secta satánica o algo diabólico, y entonces deciden mejor deshacerse de estas personas y tirarlas a la calle y sacarlas para sacarle los espíritus y todo eso, y no hacerlos ver con un médico o seguirles un tratamiento adecuado. Entonces ya como profesionales ya deberíamos saber qué hacer y deberíamos saber que estas personas deben llevar un tratamiento y deberíamos ayudarlos mediante varias instituciones o crear proyectos que se basen en personas que tengan estas enfermedades. Acotando un poco lo que están comentando nuestros compañeros con respecto a la intervención del trabajo social, creo que como futuros trabajadores sociales debemos tener en cuenta que no se tiene que realizar intervenciones a la ligera en este aspecto, porque estamos hablando ya de una enfermedad mental. Y es importante que siempre se tenga en cuenta que se debe trabajar de la mano con un profesional capacitado, en este caso los psiquiatras. No hay que realizar intervenciones a la ligera porque a la larga lo que estamos haciendo es haciéndole un daño a estas personas que tienen esta enfermedad. Y en sí es importante que se trabaje de la mano también con la familia para que ambos sean como que un soporte para esta persona y le ayuden a superar esta enfermedad con el tiempo, aunque según los videos que vimos tal vez no haya cura o no tiene cura la esquizofrenia, pero por lo menos con un buen tratamiento y un buen estilo de vida las personas pueden vivir en paz y armonía. Bueno, como lo dijo mi compañera anteriormente, es que viene lo que es religioso, piensa que es satánico, cosas así. Antes, como le habían indicado anteriormente, había una chica así, la familia demasiado religiosa, en sí la dejaron, ella prácticamente era sola. Bueno, en un momento se perdió, andaba en las calles, lo que veía se comía, pegaba a la gente, dije, suéltame, entre ella misma, pensando que otra persona le decía. Entonces, las personas vieron, entonces vino lo que es la fundación, el municipio apoyó bastante, el patronato, comenzaron las organizaciones, las charlas y sucesivamente. Bueno, creo que damos por finalizada esta intervención y eso ha sido todo. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias.